pues ciertos procedimientos que desde luego suelen ser bastante engorrosos para las personas que no tienen quizás alguna discapacidad, pero resulta ser de que estas situaciones eh, de las personas con discapacidad tiene un tratamiento, debería tener un tratamiento especial en los hechos. Sabemos que existe una norma jurídica que precisamente esta ley prevé el cuidado especializado en el tratamiento de los trámites que van a realizar las personas con discapacidad. Sin embargo, tenemos también presente de que esta norma no se cumple a cabalidad. Por el contrario, muchas eh, suele ser bastante, por llamarlas de alguna forma, en el momento del emplazamiento o de la presentación de las solicitudes de las personas con discapacidad en las diversas instituciones. La siguiente diapositiva. Precisamente, ya como les he comentado, tenemos pues que las personas con discapacidad enfrentan dificultades no solo físicas o sociales, sino también administrativas en las diversas instituciones del Estado. Es por ello que a este tipo de dificultades se denominan barreras burocráticas, ¿no? Estas barreras burocráticas, ¿qué impiden? Impiden el acceso a los servicios públicos, a los beneficios sociales o trámites administrativos. Asimismo, estas barreras vulneran derechos reconocidos en normas nacionales e internacionales. Pero, por ejemplo, ustedes dirán, ¿qué tipo de barreras burocráticas son usuales en este país respecto de los discapacitados? Y es ahí en donde precisamente quiero incidir. Hace poco nosotros en la consultora asistimos a un grupo de personas con discapacidad que venían aportando a la ONP. ¿Y qué suscita? Estas personas, algunos son pues discapacidad severa, algunos discapacidad funcional, otras cognitivas, pero finalmente trabajadores. ¿Qué suscita cuando esto pasa? ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en la ONP? Y nos dimos pues con una pared de barreras burocráticas y requisitos que califican como barreras. ¿Por qué? Porque ya de por sí cualquier trabajador puede acceder tranquilamente a realizar un trámite de pensión de jubilación o de pensión de incapacidad o de invalidez sin necesidad de que existan requisitos que tengan que ver con la acreditación de su capacidad procesal. Sin embargo, en el caso de las personas con discapacidad, nos requieren una serie de documentos que si tú en los hechos los vas a tramitar, resultan pues total y absolutamente innecesarios. Por ejemplo, tenemos que esta norma específica nos indica de que necesitamos pues una salvaguarda notarial, es decir, de que la persona con discapacidad tiene que apersonarse ante el notario público y designar un salvaguarda. Pero ¿qué pasa si esta persona con discapacidad tiene, por ejemplo, una discapacidad cognitiva, es decir, un retraso mental? Definitivamente, al entrevistarse con el notario, esta persona con retraso mental no va a poder hacer uso de esa designación, porque sabemos muy bien que tiene precisamente esta función cognitiva que lo convierte en un discapacitado. Entonces, ¿qué pasa? Puede tener todos los requisitos, haber aportado, tener la edad para poder hacer su trámite de jubilación, pero que tiene el problema de que no es una persona, digamos, sin discapacidad y en consecuencia otro tiene que actuar por él. Pero para que actúe por él tiene que ser designado en una salvaguarda notarial. Pero si ese salvaguarda notarial, obviamente no lo puede hacer el notario, ¿dónde tiene que ir? Al proceso judicial. ¿Cuánto demora un proceso judicial en nuestro país? 1 año y medio, 2 años, para que se designe un curador procesal. Un curador, una curatela, un apoderado. ¿Qué pasa entonces con los derechos de esta persona discapacitada? ¿No? ¿Qué suscita con ello? Se restringe, se menoscaba, se debilita y definitivamente resulta ya
no una situación de preferencia, porque, ojo, hay una norma que dice que las personas con discapacidad tienen un trato preferente, ¿no? En donde incluso también están las mujeres embarazadas, están los adultos mayores, están las personas minusválidas. Entonces, ¿qué pasa cuando la discapacidad es cognitiva? Es decir, cuando no puede hacer uso de su libre albedrío para poder, pues, acceder, por ejemplo, a una pensión de discapacidad. ¿Hay una solución inmediata? ¿O esta persona adicionalmente tiene que hacer un proceso judicial? ¿Esto califica como una barrera burocrática? Por supuesto que sí, porque hay una norma de atención preferente. Y entonces, si nosotros aplicamos la presunción de veracidad en las personas que no tienen discapacidad, ¿por qué no vamos a aplicar la presunción de veracidad del cuidador inmediato de la persona con discapacidad cognitiva? ¿No? Ahí vemos que una barrera burocrática totalmente que se convierte en un absurdo jurídico, en una situación en donde ya la ley de atención preferente se desnaturaliza y lo que suscita ya es que se convierte en una barrera burocrática todas aquellas solicitudes de acreditación que se pide como requisito en la solicitud de pensión de invalidez o de discapacidad. Entonces, ahí tenemos pues que en las instituciones públicas, como por ejemplo la ONP, se suscitan este tipo de situaciones que podrían calificar como una barrera burocrática dentro del tráfico jurídico que realizan las personas con discapacidad, sobre todo la discapacidad cognitiva, es decir, retraso, autismo, y una serie de cosas que tienen que ver con la libre voluntad, con la manifestación de la libre voluntad. ¿Por qué? Porque no van a poder ir a hacer un salvaguarda notarial, ¿no? Entonces, esta norma no ha pensado en este tipo de personas, ¿no? No ha pensado en ello. Ahora bien, vamos a tratar la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a explicar qué son las barreras burocráticas. Es importante que nosotros tengamos presente a qué nos referimos cuando hablamos de barreras burocráticas. Y las barreras burocráticas, pues, son muros invisibles de papeleo y trámites, procesos que el propio sistema levanta sin tener mayor, pues, necesidad de hacerlo, ¿no? Son trámites, requisitos o procedimientos que resultan innecesarios o desproporcionados y que en la práctica impiden o dificultan el ejercicio de un derecho legítimo. Ahora bien, en el caso de las personas con discapacidad, estas barreras burocráticas también pueden constituir un acto de discriminación indirecta. Entonces, ahí vamos al hecho de que definitivamente nosotros tenemos una situación ya de falta de congruencia legal entre la norma que precisamente protege a las personas con discapacidad, los pone incluso con un carnet especial, pero ese carnet de discapacidad no le sirve prácticamente de nada en los hechos cuando se le niegan algunos trámites en donde requieren necesariamente la designación, por ejemplo, de un curador o la designación de un salvaguarda, ¿no? Porque estas personas definitivamente no tienen esa capacidad cognitiva para poder designarlos. ¿No? No están en espacio y tiempo. Entonces, definitivamente, esta situación los pone en una situación de qué? De vulnerabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué trámites o requisitos o procedimientos? Generalmente, las barreras burocráticas para las personas con discapacidad es, por ejemplo, como hemos visto, para yo poder cobrar un cheque en el banco, ¿no? Por ejemplo, en el Banco de la Nación, dice, no, tiene que venir con huella y con firma. Y vimos pues muchas veces desfilando hasta las personas discapacitadas en camilla, ingresando al banco para poder cobrar. O sea, eso definitivamente es una barrera burocrática que no solamente afecta el procedimiento propiamente dicho y la ley de atención preferente, sino también la dignidad de esta persona con discapacidad que tiene que ser expuesta en su intimidad de salud para que pueda él hacer uso y ejercicio de su derecho a, por ejemplo, cobrar su pensión, ¿no? Esto generalmente sucede con los adultos mayores, hay personas que tienen Alzheimer, por ejemplo.
Hay personas que tienen otro tipo de enfermedades, pero en vez de darle la presunción de veracidad regulada por la ley 27444, que es aplicable a las personas sin discapacidad, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Con una declaración jurada yo digo y pongo. Pero dicen, no, pero si tiene Alzheimer, si tiene discapacidad cognitiva, si tiene... Pero tiene un cuidador, tiene un cuidador. Entonces, definitivamente eso tenemos que verlo. Eso tenemos que solucionarlo en el futuro para que se evite precisamente estos actos que serían ya una discriminación indirecta. Pero lo más grave es que sería parte de un hecho que el Estado está permitiendo en contra de las personas con discapacidad. Y desde luego estas barreras burocráticas son sancionadas por Indecopi. Es muy importante que tú sepas a dónde acudir por las barreras burocráticas. Ahora bien, vamos a la siguiente diapositiva. Tal como te lo indiqué, nosotros tenemos pues la normatividad, la Ley General de la Persona con Discapacidad, que es la Ley 29973. También está, obviamente, el decreto legislativo 1310, que es la simplificación administrativa, la 27444, la Ley de Procedimiento Administrativo General, y la Constitución Política del Perú, el artículo 7 y 23, que es derecho a la igualdad y a la no discriminación. Ese es el marco legal que tú tienes que aplicar cada vez que tú sientas que que te encuentras siendo vulnerado o un tercero que tiene una discapacidad o un cliente tuyo o quizás un familiar estés pasando pues estas situaciones engorrosas en donde le piden 1000 papeles para que le puedan hacer un trámite, definitivamente pues está colisionando con estas normas y también con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU del año 2006. Y acá, ¿por qué hago mención a esta Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad? Porque esta Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, estimados eh, estudiantes, profesionales que se encuentran conectados, tiene que ver con el artículo 56 de nuestra Constitución Política, en donde nosotros estamos adscritos y estamos obligados a cumplir todo tratado internacional, tal cual lo señala la Constitución, que tenga pues nuestra firma como parte de Estado, como Estado pues adherente a esta convención, lo cual es correcto para nosotros. Por otro lado, tenemos el principio de accesibilidad universal y ajustes razonables, y eso es donde se encuentra en el Convenio de Derechos Humanos Internacional, del cual también formamos parte. Debemos decirte que las personas con discapacidad tienen derecho a un régimen legal de protección, atención y seguridad. Esto obliga al Estado a dar un trato preferente y garantizar la dignidad, haciendo inaceptable cualquier barrera que la menoscabe. Y ahí es donde volvemos al ONP, porque considero que es una de las instituciones que estaría exigiendo requisitos totalmente innecesarios para que estas personas puedan acceder de manera pronta y oportuna a una precisamente pensión de incapacidad, pensión de discapacidad, y esto los hace pues totalmente vulnerables frente no solamente al marco legal, no solamente al Estado, no solamente a sus congéneros, sino también los hace vulnerables frente a la sociedad propiamente dicha, que definitivamente si el Estado le pone 1000 trabas, ¿qué podemos esperar de las demás instituciones, tanto públicas como privadas? ¿No? Entonces, ya la ley 29973, que rige la Ley General de las Personas con Discapacidad, ya se convierte prácticamente en una letra muerta, inoperativa, y que simplemente pues ha sido publicada para no ser cumplida. Entonces, esa situación tenemos que evitar porque las normas tienen y nacen para ser cumplidas. Definitivamente, las personas con discapacidad tienen muchas barreras burocráticas, además de la discriminación que sufren. Por ejemplo, ¿no? Sabemos muy bien que hay muchos supermercados, muchos centros de esparcimiento, cines, teatros, que no se les exige las rampas, que no se les exige los baños para las personas con discapacidad. Y entonces, ¿esto qué ocasiona? Que estas personas tengan
una restricción indirecta del acceso a estos espacios públicos. Es decir, por ejemplo, si yo voy a ir a tal centro comercial y no tiene, pues, de repente ni siquiera un ascensor, definitivamente estoy poniendo en riesgo que la integridad de esta persona con discapacidad en el momento que se apersone a ese lugar. Entonces, hay cuestiones que definitivamente nosotros como Estado tenemos que regular, ¿no? Y no de una manera discriminadora, sino de una manera igualitaria. Y no estamos hablando de una situación que tenga que ver con una simplificación administrativa, digamos, que tenga que ser sometida a la situación de la persona con discapacidad, sino que estamos hablando precisamente que esta simplificación administrativa tenga un trato igualitario a las personas sin discapacidad, ¿no? O sea, ¿por qué vas a generar que se cumpla una ley para la persona con discapacidad en desigualdad? Yo creo definitivamente que si bien es cierto, podemos mejorar muchos procedimientos, los requisitos que se ponen finalmente por las instituciones son totalmente exorbitantes y no les permite tener un acceso al marco legal del Estado peruano, ¿no? Ahora bien, otra diapositiva, por favor. Por ejemplo, ejemplos de barreras burocráticas. Aquí ya vamos a entrar a un tema un poco más específico, ¿no? A un tema en donde tú definitivamente vas a saber qué tipo de barreras burocráticas estarían gestionándose, estarían dándose para tú tener una convicción segura de lo que estamos tratando, ¿no? Por ejemplo, las barreras burocráticas usualmente eh, tienden a tener las siguientes características. Primero, exigir documentos físicos a personas con movilidad reducida. Es decir, por ejemplo, ¿no? Eh, tenemos a la persona que sufre, por ejemplo, de hemiplegia, ¿no? Pero de repente tú le dices, le está ahí con el señor con hemiplegia y dices, oye, pero ¿sabes qué? Necesito el DNI físico cuando ya tú como institución puedes entrar a la RENIEC, porque todas las instituciones públicas tienen acceso a RENIEC, y puedes corroborar. Pero no, tú le exiges, no, acá el requisito dice el DNI físico para corroborar. Por ejemplo, esa es una barrera burocrática. Es un acto totalmente desproporcionado, porque si tú como institución puedes corroborar que específicamente esta persona es quien dice ser y de repente tiene un documento de identidad en su celular, un escaneado, definitivamente resulta inoficioso que tú le pidas a una persona que evidentemente tiene dificultades para movilizarse un documento físico o a su salvaguarda que lo acompañe. Luego también pedir firmas presenciales cuando podría hacerse virtualmente. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen firmas que son digitales, ¿no? Pero a las personas con discapacidad no se les permite, ¿no? O sea, no, eso firma será cierto, o sea, hay mucha discriminación en el uso de los principios procesales de la ley 27444. O sea, la presunción de veracidad no existe, es cero total en el momento que se solicita a las personas con discapacidad. Luego también tenemos falta de formatos accesibles. Por ejemplo, el braille, el digital o el lenguaje sencillo. Hay personas que no pueden ver y a veces, pues, necesitan llenar un formato y le dicen, no, mejor tiene que venir, pues, alguien a acompañarte que pueda leer. Y no tenemos, obviamente, el braille. También hay personas que usan lenguaje de señas y tampoco hay. Entonces, eso es una barrera burocrática de entendimiento para acceder a un procedimiento administrativo. Luego, también el rechazo de documentos por firmas diferentes. Y eso, por ejemplo, pasa con las personas que tienen discapacidad motora, ¿no? O sea, de repente en un momento esta persona firmó de esta forma, pero ahora tiene pues Parkinson. ¿Y qué debería hacerse? Debería usarse la huella digital en todo caso. Pero no pasa esto, ¿no? Le piden la firma. Y ha pasado en muchos procedimientos administrativos que yo he visto, por ejemplo.
Luego también tenemos los retrasos injustificados en la entrega del certificado de discapacidad o del carnet CONADIS, ¿no? Eso también calificaría como una barrera burocrática, ¿no? Pero sobre todo, y a mí me parece muy importante, en el tema de la pensión de discapacidad. Hay una situación bastante complicada ahí con las personas con discapacidad que no pueden, por ejemplo, no tienen la capacidad cognitiva para poder designar un salvaguarda e iniciar sus trámites. Eso realmente sí es algo que nos parece y consideramos bastante preocupante. La siguiente diapositiva. Tenemos también los efectos en los derechos, ¿no? De las personas con discapacidad y también el rol del Estado. Estos dos puntos que vamos a tratar precisamente tienen que ver con una situación concreta de cómo el Estado trata este tipo de barreras burocráticas que se pueden estar presentando, cuál es la forma que realmente pues ellos le dan a este tipo de denuncias que vienen pues propagándose a través de diversos, por ejemplo, centrales de quejas de las instituciones públicas y privadas, ¿no? ¿Qué suscita, por ejemplo, en esas situaciones? Por ejemplo, efectos en los derechos. Limitan el acceso a programas sociales y laborales a las personas con discapacidad. Obstaculizan la inclusión educativa, ¿no? Y económica. También, ¿qué genera? Genera discriminación institucional. Y a eso es a lo que me baso. Las instituciones públicas generan una serie de requisitos para las personas con discapacidad que van a hacer y terminar finalmente en una situación de discriminación institucional, ¿no? Luego también tenemos que atentan contra el principio de igualdad ante la ley, también que es protegido por la Constitución. Luego también tenemos el rol del Estado, simplificar los procedimientos administrativos. ¿Para qué? Para que las personas con discapacidad puedan acceder a estos procedimientos sin mayor entorpecimiento de los mismos. Luego, la implementación de ventanillas únicas accesibles, es decir, los BUSP para, por ejemplo, las personas con discapacidad. También capacitar al personal público en atención inclusiva, porque sabemos muy bien que a veces hay maltrato a las personas con discapacidad. A veces, pues, simplemente no se les entiende o no pueden o no están capacitados para poder atenderlos. Y esta situación realmente, pues, se refleja no solamente en la situación de la atención inmediata, sino también en el post, ¿no? En el post, la post-atención, es decir, cómo tú de repente, sin querer, o el funcionario, malintencionadamente o buenintencionadamente, toma una actitud que no es la de un trato igualitario. Entonces, la persona con discapacidad definitivamente percibe hechos de discriminación. Luego también tenemos usar tecnologías adaptadas, es decir, intérpretes. Hablábamos de precisamente lenguaje de señas, lectores de pantalla, accesibilidad web, ¿no? Para las personas que tienen discapacidad motora, por ejemplo. Eh, Nosotros definitivamente consideramos que las barreras burocráticas no deben darse a las personas con discapacidad. En verdad no debería darse en ninguna persona, pero en todo caso procurar combatir la discriminación no es solamente pues sancionar conductas injustas, ¿no? Sino transformar un sistema que históricamente ha sido pues, digamos, poco inclusivo, ¿no? Poco inclusivo para ello. La siguiente diapositiva, por favor. Las buenas prácticas, ¿no? Porque no todo es malo tampoco en el Estado, ¿no? Hay que resaltar algunas cosas. Y, por ejemplo, tenemos la plataforma virtual de CONADIS para registro y trámites, la implementación de formatos accesibles en Sunafil y RENIEC, que últimamente se están utilizando, y las ordenanzas municipales que eliminan requisitos innecesarios para las personas con discapacidad. La siguiente, por favor. Ya vamos terminando precisamente este tema, que es bastante importante, es bueno tener pues este tipo de sesiones. Es pues las barreras burocráticas son una forma de exclusión silenciosa, ¿no? Es decir, no te incluyo dentro del procedimiento de una persona normal. Eso, el trato diferenciado, definitivamente a negativo y no positivo,
va a significar pues una situación de exclusión, ¿no? Nosotros consideramos también que la verdadera inclusión va a exigir ajustes razonables en los procedimientos. En consecuencia, pues tenemos de que se debe de ponderar los derechos de las personas con discapacidad y sus accesos o las posibilidades de sus accesos para poder pues tener un procedimiento razonable, ¿no? Y sobre todo que el enfoque debe ser de derechos humanos y accesibilidad universal, ¿no? La inclusión tiene que ser precisamente digamos, la abanderada de, de la adecuación de todos los procedimientos administrativos a nivel estatal para que se pueda pues, tener un Estado más equitativo y más justo con las personas con discapacidad. Bueno, eso es lo que nosotros podemos explicar sobre esta situación tan importante que hemos tratado hoy, como son las barreras burocráticas de las personas con discapacidad. ¿No? Hubiese querido definitivamente estar presente en la sala virtual del Juris, tan bonita, siempre la doctora Sandra top en todo lo que es estos temas de educación virtual y definitivamente pues no se ha podido porque estamos con el tema de los transportistas, a los cuales también se le tiene que dar la solidaridad porque hay que ser empáticos con estas personas que están luchando por sus derechos y definitivamente pues les agradezco nuevamente a Yuris por invitarme a compartir en esta ventana del conocimiento estos pequeños aportes que podemos dar. Muchísimas gracias, estimada doctora, por esta brillante ponencia y en esta medida vamos a trasladar todas las preguntas que han podido irse dejando en las demás plataformas que está siendo retransmitida también esta sesión. Vamos con la primera pregunta. Nos indica, doctora, muy buenas noches. Trabajo en una entidad pública. Una pregunta, ¿esto exigiría que todas las entidades públicas se tengan formatos específicos para todo tipo de discapacidad? Ejemplo, tener formatos en braille, etc. Bueno, lo interesante precisamente es de que es cierto que es costoso y quizás por el costo económico es que no se dan estas situaciones de braille, pero hay otros sistemas que pueden ser precisamente utilizados. Trabajar con el apoyo de la empresa privada, considero que el Estado podría tranquilamente tener todas estas situaciones de los discapacitados. Hay mucha gente, por ejemplo, invidente, que oye, camina, tiene un tema cognitivo firme, sin embargo, pues no puede acceder al lecturar. Y considero que debe haber procedimientos de braille para ellos. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta nos dice, excelente exposición, doctora. ¿Qué responsabilidad administrativa específica enfrenta el funcionario que impone una barrera burocrática discriminatoria? Bueno, en principio puede ser destituido, porque obviamente pues es una falta grave, ¿no? No, ninguna institución pública permite ningún tipo de discriminación y sobre todo la agravante de que es contra una persona con discapacidad. Adicionalmente existen pues las fiscalías penales de derechos humanos, en donde precisamente se sancionan este tipo de situaciones. Se sancionan este tipo de sanciones. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. La siguiente pregunta nos dice, gracias por la claridad, doctora. En la práctica, ¿qué prueba alternativa a la firma debe aceptar la administración para validar un documento? Considero que no existe en nuestro país todavía, pero sí considero de que debe ser la huella digital o el reconocimiento facial, que por ejemplo tienen muchos celulares, ¿no? Yo creo de que ese reconocimiento facial sería muy importante para poder sustituir en algunos casos la firma de personas, por ejemplo, que sufren de discapacidad motora. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. La siguiente pregunta nos dice, felicitaciones por la ponencia, doctora Sheila. ¿Procede una acción de amparo por la demora en la entrega del carnet del CONADIS? Por supuesto. Considero de que
ya de por sí la ley de la discapacidad, de las personas con discapacidad, prevé la atención preferente. Entonces, un CONADIS, un carnet CONADIS, tiene que ser, pues, otorgado oportunamente para que esta persona pueda acceder a beneficios y definitivamente este tratamiento preferente. En consecuencia, sí procedería a una acción constitucional porque se estarían vulnerando sus derechos y constitucionales, ¿no? Uno de ellos, obviamente, es el derecho al debido proceso y adicionalmente también, pues, a la igualdad ante la ley, ¿no? Porque sabemos muy bien de que el carnet tiene sus propios procedimientos que deben ser breves y que deben ser óptimos. Y entonces el optimizar un procedimiento administrativo tiene que ver mucho con el tema de igualdad ante la ley. Muchísimas gracias, doctora. Pasamos ahora a las preguntas de la red social de Facebook, que también se está retransmitiéndose. Nos indica, doctora, ¿qué acciones podríamos hacer si detectamos estas situaciones de barreras burocráticas? Tengo mi hijo con discapacidad. Ujú. Bueno, mira, por ejemplo, si se detecta esa situación, lo más importante es que puedas acceder, por ejemplo, a Indecopi. Indecopi ve este tipo de cosas, sanciona a las instituciones públicas que tienen barreras burocráticas. Hace muy poco, hace un año o 2 años, sancionó, por ejemplo, a la Marina de Guerra por exigir requisitos de más a los armadores pesqueros. En este caso, por ejemplo, particularmente, yo creo y considero que en la ONP existe mucho entrampamiento al acceso a las pensiones de invalidez y discapacidad por parte de los procedimientos administrativos que se manejan, como por ejemplo la salvaguarda. Por ejemplo, una persona que tiene una discapacidad cognitiva va a tener que hacer un proceso judicial que va a demorar, porque sabemos cómo está detugurizado el Poder Judicial de expedientes. Y mientras, ¿qué pasa con esta persona con discapacidad? Si a una persona sin discapacidad se le permite, mediante una declaración jurada, que el Estado tenga presunción de veracidad de lo que se ha expuesto, ¿por qué no al apoderado de la persona con discapacidad, que muchas veces puede ser su madre o su padre? Entonces, definitivamente, que el vínculo está más que acreditado, que la situación está más que acreditada de familiaridad, de incluso de protección. Entonces, en ese sentido, sí considero de que debe hacerse las denuncias respectivas ante Indecopi y también, pues, ¿no?, ante la Fiscalía de Derechos Humanos. Muchas gracias, doctora. ¿Qué nos dice? Doctora, muchas gracias. ¿Cómo se fiscaliza a nivel nacional que las entidades públicas implementen ventanillas únicas accesibles? Mira, el tema es que a nivel nacional la única institución que puede, pues, fiscalizar los roles de los funcionarios es la Contraloría, ¿no? La Contraloría General de la República, luego de que tú puedas hacer un tipo de denuncia. Sin embargo, en cada institución hay una OSI, ¿no?, que es un órgano de control institucional en donde tú puedes realizar ese tipo de quejas, ¿no? También hay una oficina específica para ello y deberías apersonarte ahí. Muchísimas gracias, doctora. Pasamos a las preguntas aquí en la plataforma de Zoom. Nos indica Melquiades, profesora, buenas noches. ¿Por qué la Defensoría del Pueblo y CONADIS no fiscalizan el cumplimiento del 0,2% y 5% de presupuesto para la OMAPET, la Oficina Municipal de Atención de Personas con Discapacidad, y la Oficina Regional de Atención de Personas con Discapacidad? ¿Acaso esta ley presupuestaria no tiene lineamientos para su cumplimiento o sanciones penales o administrativas? Mira, es muy importante tu pregunta, Melquiades, sobre todo porque esto de las personas con discapacidad, yo he reincorporado muchas personas con discapacidad, por ejemplo, en las diversas instituciones del Estado. ¿Por qué? Porque muchos de ellos son contratados como locadores, es decir, no les generan vínculo laboral. O de lo contrario, pues si le generan un vínculo, es un vínculo que tiene que ver no con una prestación permanente, no con un contrato indeterminado, sino con un contrato temporal. Y entonces, en realidad, esa cuota del 0,5 nunca se llega a cumplir generalmente. O sea, tú ve a cualquier institución pública y vas a encontrar, pues,
a una persona quizás nombrada, ¿no? O a una persona con discapacidad con todos sus beneficios. Es bastante preocupante, pero es la realidad. Digamos que hay una suerte de una política de subempleo para los discapacitados dentro de las mismas instituciones. Entonces, esto definitivamente tiene que ser tratado ya desde un punto de vista, yo creo, más que gubernamental, judicial, porque la ley está, la norma está, pero el tema es que no la cumple, ¿no? Muchísimas gracias, doctora, por esta brillante exposición. Habiendo culminado la ronda de preguntas en nombre de Juris.b, queremos agradecer a la doctora Sheila Palacios Rodríguez por esta magnífica presentación denominada Barreras burocráticas en personas con discapacidad. Doctora, algunas últimas palabras para despedir esta sesión, por favor. Bueno, como les dije, agradecerles. Siempre pueden estar en todas mis plataformas también de Facebook y de TikTok para hacerme todas las preguntas que ustedes deseen. Y definitivamente a través de esta plataforma de Yuris que siempre nos da pues esta oportunidad de compartir los conocimientos que hemos adquirido en el ejercicio de nuestra profesión, les agradezco nuevamente y también pues desde luego a seguir trabajando, ¿no? A seguir trabajando por un país más inclusivo, en donde las personas con discapacidad tengan mejores espacios. Y como yo siempre digo, la discriminación precisamente va a partir de cómo tú tengas esa empatía con la persona con discapacidad. Nosotros no podemos ser esa situación, ¿no? No podemos permitirla. Muchas gracias. Muchísimas